Para Luis Vigilante no hay nada más aburrido en el mundo que su trabajo. Él es el detective privado de un banco donde jamás ocurre nada extraordinario. Pero un día, al regreso de su trabajo, Luis Vigilante se encuentra con lo que él cree ser la gran oportunidad de su vida: unas huellas misteriosas a la entrada de su casa. Luis Vigilante, con visible agitación, examina atentamente las huellas. Ajá, esto es muy extraño. Estas huellas no estaban aquí esta mañana cuando salí al trabajo. Alguien se aprovechó de mi ausencia. Aquí hay algo muy sospechoso. Voy a seguir estas huellas para ver a dónde me llevan. Yo voy a llegar al fondo de este asunto o dejo de llamarme Luis Vigilante. Hay que tomar todas las precauciones. Andemos con cuidado. ¡Uy! Las huellas no llegan hasta la casa. Doblan en dirección del garaje. Esto es extraño. ¿Cómo es posible? Las huellas van ahora del garaje a la casa y de allí doblan a la derecha, ahora a la izquierda y siguen por detrás de la casa. Ajá, aquí hay gato encerrado. Tengo sospechas de algo gordo. Sea quien sea, ya lo tengo acorralado. No tiene salida. Aquí recostada a la pared está la escalera que usó para subir al techo. No pierdas la cabeza, vigilante. Estos ladrones, al ser descubiertos con las manos en la masa, se vuelven peligrosos. Luis Vigilante se decide a subir, pero por si acaso mira por todas partes. A la derecha, a la izquierda, nadie. Mira hacia arriba, saca su pistola y sube por la escalera. Cuando llega, ve algo muy extraño. Solo hay un gato quien está durmiendo en el sol en el techo. El gato está usando los zapatos de la esposa de Luis Vigilante. Luis está desilusionado porque quería encontrar algo interesante. Saca un bocadillo de su bolsillo y empieza a comerlo. ¿Quieres parte de mi bocadillo?, él le dijo al gato. El gato continúa a dormir y Luis Vigilante continúa a comer su bocadillo. La misteriosa de las huellas está resuelto.